4.000 metros sobre el nivel del mar, al norte de Potosí, Bolivia. Una llanura pelada entre dos campamentos mineros. Cataví de un lado, siglo XX del otro. No hay árboles, no hay sombra. A esa altura el aire tiene poco más de la mitad del oxígeno que usted está respirando ahora mismo. Es el 21 de diciembre de 1942. Hace una semana que los trabajadores de las minas están en huelga. Piden aumento de salario y que se abran las pulperías, las tiendas de la empresa, las únicas que hay. Porque en los campamentos ya no hay que comer. Esa mañana avanzan por la pampa en columna, miles, hombres, mujeres, niños. Adelante, según cuentan los relatos obreros recogidos años después, va un grupo de paliris, como así se denominaban a las mujeres que trabajan en la superficie, escarbando mineral en los desmontes que la mina escupe afuera, porque la tradición del socavón les prohíbe entrar. Entre ellas hay una mujer mayor, se llama María Barzola. Del otro lado de la pampa hay unos 200 soldados con ametralladoras montadas. La orden de detener la marcha se da. La columna no se detiene. Lo que pasa después no tiene una cifra, tiene varias. El gobierno reconocerá 19 muertos y 40 heridos. Otras fuentes hablan de 40. La memoria sindical llegó a hablar de 400. 84 años más tarde, seguimos sin poder cerrar ese número, y esa imposibilidad, lo vamos a ver, también es parte de la historia. María Barzola muere ese día. La pampa donde cayó lleva su nombre desde entonces. Y las oficinas hacia las que marchaban aquellos mineros pertenecían a una empresa registrada en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, cuyo dueño mayoritario era un hombre de unos 82 años que en ese momento estaba a más de 3.000 kilómetros de allí. Un hombre que había nacido en un pueblo de barro del valle de Cochabamba, que no había terminado estudios formales, que había empezado ganando un sueldo de dependiente de tienda, y que en ese diciembre de 1942 figuraba en las listas internacionales entre los 5 hombres más ricos del planeta. Bienvenidos entonces a Crónicas al Sur del Río Grande. Yo soy Juan Carlos Navarrete y hoy vamos a contar una de las biografías más incómodas de la América Latina. Incómoda porque no encaja en el relato del oligarca criollo de apellido ilustre, porque este hombre no lo tenía. No encaja en el relato del emprendedor que se hizo a sí mismo, porque lo que construyó terminó siendo un poder paralelo al Estado. Y no encaja en el relato del villano puro, porque los hechos son más raros y más interesantes que eso. Hoy hablamos de Simón Iturri Patiño, el rey del estaño, el hombre al que la prensa estadounidense de los años 30 bautizó como el Rockefeller de los Andes. Vamos a contar cómo un dependiente de comercio de una pequeña ciudad como era Oruro llegó a controlar una porción decisiva del mercado mundial de un metal. Cómo ese metal sostuvo la economía de un país entero durante medio siglo. Qué precio pagaron por ello los hombres y mujeres que bajaban al socavón. Y por qué, 79 años después de su muerte, en Bolivia todavía no hay acuerdo sobre qué fue exactamente o quién fue exactamente Simón Patiño. Vamos a ir por partes y vamos a empezar, como corresponde, por el metal. Para entender a Patiño hay que entender una cosa que suena rarísima. Durante casi 400 años, el estaño boliviano fue un estorbo. Retrocedamos un poco. Estamos en el Alto Perú colonial. En 1545 se descubre el Cerro Rico de Potosí,
y arranca la explotación de plata más brutal y más rentable de la historia moderna. Potosí llegó a ser, a comienzos del siglo XVII, una de las ciudades más pobladas del mundo occidental. La plata que salió de ahí, extraída mediante la mita, el sistema de trabajo forzado, rotativo, impuesto sobre las comunidades indígenas y reorganizado por el virrey Toledo en la década de 1570, financió guerras europeas, alimentó el comercio con Asia y transformó los precios de medio planeta. Y en las mismas vetas, mezclado con la plata, aparecía otro mineral, la casiterita u óxido de estaño. Pesado, oscuro, difícil de fundir con la tecnología de entonces. Los mineros coloniales la apartaban, estorbaba, lo llamaban despectivamente y lo tiraban al desmonte. Bolivia estuvo 3 siglos y medio botando a la basura aquello que la haría famosa. ¿Qué cambia? Cambian 2 cosas al mismo tiempo, y esa coincidencia es el punto de partida de toda esta historia. Lo primero, la plata cae en valor. En las últimas décadas del siglo XIX, la plata boliviana vive un último gran auge, el de los llamados patriarcas de la plata, empresarios como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco o Félix Avelino Aramayo, que además de dueños de minas, fueron presidentes o candidatos presidenciales. El historiador boliviano Antonio Mitre estudió a fondo ese ciclo, pero hacia 1890 el precio internacional de la plata se desploma. Varios países abandonan el patrón bimetálico y se pasan al patrón oro. Estados Unidos deroga en 1893 la ley que obligaba a su tesoro a comprar plata, el metal que había sostenido la economía altoperuana durante 350 años pierde su piso. Lo segundo, el mundo empieza a comer de una lata. La conserva enlatada, la hojalata, que es acero recubierto de una capa finísima de estaño para que no se oxide, se vuelve un producto de masas. A eso súmele el bronce, las soldaduras, el papel de estaño y después la industria eléctrica, el automóvil y sobre todo la guerra. Los ejércitos modernos se mueven sobre comida enlatada y sobre aleaciones que llevan estaño. La demanda mundial se dispara y resulta que el segundo gran yacimiento de estaño del planeta, después del sudeste asiático, está en los cerros que Bolivia llevaba siglos considerando agotados. Aquí conviene decir algo sobre el marco general, porque no es un accidente boliviano. Lo que le pasa a Bolivia entre 1890 y 1920 es un caso extremo de un fenómeno continental: la inserción de América Latina en el mercado mundial como proveedora de materias primas durante la llamada era de las exportaciones. Argentina con carne y trigo, Brasil con café, Chile con salitre, Cuba con azúcar, Centroamérica con banano, Bolivia con estaño. Tulio Algelperín Dongui, en su Historia Contemporánea de la América Latina, describe ese periodo como el del orden neocolonial: soberanía política formal, dependencia económica real. Pero Bolivia tiene un agravante. En la Argentina el trigo era de muchos. En Bolivia el estaño terminó siendo en su mayor parte de 3, y de 1 sobre todo. Hay un tercer factor, menos glamoroso pero decisivo: el ferrocarril. Sin rieles no hay estaño. La casiterita es pesadísima y las minas están a 4.000 metros. Llevarla a lomo de mula hasta el Pacífico no era negocio. El tendido ferroviario que conecta el altiplano con los puertos, una red que se expande justamente en las décadas de 1890 y el 1900, en parte financiada con la indemnización que Chile pagó a Bolivia tras la Guerra del Pacífico, es lo que vuelve rentable sacar el mineral.
Y hay que decirlo con claridad, porque marca todo lo que viene. Bolivia había perdido su salida al mar en esa guerra en 1879. Así que el país, que estaba a punto de volverse una potencia exportadora mundial, iba a tener que exportar por puertos ajenos. Entonces, resumen del escenario en el que va a entrar a nuestro protagonista. Un país mediterráneo, empobrecido, con una élite minera de la plata en decadencia, con ferrocarriles nuevos, sentado encima de montañas de un metal que de golpe vale muchísimo y sin casi nadie que sepa o que crea que ahí hay una fortuna. Casi nadie. Retrocedamos un poco. 1 de junio de 1860. Un pueblo, el pueblo de Caraza, hoy Santibáñez, departamento de Cochabamba. Nace un niño al que llaman Simón, según la tradición familiar, porque nació en el día de un santo de ese nombre. Y aquí, en la primera fase de la biografía, ya tenemos nuestro primer problema historiográfico. Quiero detenerme en esto un minuto porque dice mucho. ¿Quiénes fueron sus padres? Pues depende de a quién se le pregunte. La versión más difundida, la que recoge la biografía escrita por Charles Geddes, que fue secretario personal de Patiño y publicó en 1984 Patiño, Rey del Estaño, dice que el padre fue Eugenio Iturri, un inmigrante de origen vasco, y la madre María Patiño, una cochabambina. Es la versión que ha pasado a la mayoría de las enciclopedias en español. Pero otras fuentes, incluida la ficha de una fuente en inglés, consignan un padre distinto, de apellido Abasto. Y en la tradición oral boliviana y en buena parte de la literatura crítica, Patiño aparece escrito como un cholo, mestizo de ascendencia quechua y española, de origen humilde, sin apellido de prestigio. La biografía autorizada tiende a blanquear el origen, la memoria popular tiende a subrayarlo, y no tenemos, hasta donde alcanza la documentación pública, una respuesta definitiva. Fíjese qué revelador, el hombre más rico de Bolivia en el siglo XX y no sabemos con certeza cómo se llamaba su padre. Eso no es un descuido, eso es lo que pasa cuando el archivo lo escriben unos y la memoria la guardan otros. Lo que sí sabemos con razonable seguridad es que Patiño hizo algo llamativo con su propio nombre. Eligió el apellido materno. Firmó toda su vida como Simón I. Patiño, reduciendo el Iturri paterno a una inicial. El apellido que hizo mundialmente sinónimo de riqueza fue el de su madre. De niño, la familia se traslada a la ciudad de Cochabamba y él estudia en el colegio seminario. No es una educación de élite, pero tampoco es analfabetismo. Sabe leer, escribir y llevar cuentas. Y en la Bolivia de 1880 eso ya lo pone por encima de la mayoría. Su primer empleo documentado hacia 1882 es como vendedor en una casa de artículos importados, en Oruro. Allí conviene detenerse otra vez, porque Oruro no es un lugar cualquiera, es el nudo comercial del altiplano minero, el sitio por donde pasan los pedidos, el crédito, la maquinaria, los rumores y las deudas de toda la minería boliviana. Un mostrador en Oruro es un observatorio privilegiado. Después trabaja como empleado administrativo en la órbita de la compañía Huanchaca, la gran empresa de plata de Pulacayo, controlada por Aniceto Arce, que llegaría a ser presidente de Bolivia. Es decir, Patiño ve por dentro, todavía de veinteañero, cómo funciona la minería a gran escala, la contabilidad, la maquinaria, la relación con el poder político. Y en 1889, 10 años después de la Guerra del Pacífico, se casa en Oruro con Albina Rodríguez Ocampo. Él tiene 29 años, ella 16. Ahora voy a pedirles que se queden con el nombre de Albina, porque en la mayoría de las versiones de esta historia, ella es un adorno y no lo fue. Los relatos coinciden en que durante los años más duros, los que vienen ahora, Albina estuvo físicamente en la mina,
gestionando, sosteniendo la operación cuando su marido viajaba a buscar crédito. La villa señorial que él mandó construir décadas después en Pairumani se llama Villa Albina. El mausoleo donde hoy descansan los dos también está allí. Volvamos a Oruro. A comienzos de los años 90, Patiño trabaja como empleado de confianza en la casa comercial Herman Frick y compañía. Vende insumos a mineros, da crédito a mineros, y ahí ocurre el episodio que fundó la leyenda. La historia, tal como se cuenta en Bolivia desde hace más de un siglo, va más o menos así. Un minero llamado Sergio Oporto debe dinero a la casa comercial. No puede pagar y ofrece, en lugar de efectivo, una participación en una mina que tiene en el cerro Yayagua, en el norte de Potosí. Una mina de estaño, se llama La Salvadora. Patiño acepta el trato. Fecha que consignan varias fuentes bolivianas, 26 de agosto de 1894, cuando se constituye la sociedad entre Patiño y Oporto para explotar el yacimiento. Y aquí viene la parte que a todo el mundo le encanta contar. Sus patrones consideran que aceptó una basura y le hacen cargar personalmente con la deuda. El empleado se queda sin trabajo y con una mina que nadie quiere. Advertencia del historiador, y se la debo a ustedes: este relato tiene la forma perfecta del mito fundacional. El desprecio de los poderosos, la apuesta solitaria, la vindicación final. Los detalles varían según quien lo cuente y las fechas bailan entre 1894 y 1897. Lo que sí está sólidamente documentado es el núcleo. Hacia mediados de los años 90, Simón Patiño, un empleado sin capital propio, se hace de una participación en La Salvadora. Y entre 1895 y 1897 termina comprándole a Oporto su parte hasta quedarse con el control. Lo cual sinceramente ya es bastante extraordinario, sin necesidad de adornos. Ahora, lo que viene después no es una película de éxito, es una película de aguante. Vienen 6 años muy malos. Patiño se instala en Yaguayagua a más de 4.000 metros de altura. Trabaja la veta con métodos artesanales, con muy poca gente, con crédito conseguido a fuerza de insistencia. Roberto Querejazú Calvo, en su libro clásico Yayagua, Historia de una montaña, lo describe físicamente como un hombre de estatura mediana, robusto, de espaldas anchas y cargadas, que daba la impresión de estar firmemente plantado en el suelo. Es una imagen que sirve como metáfora. Se plantó ahí y no se movió. En esos años, el mineral que saca es de baja ley. No alcanza. Hay meses de deuda pura. Albina administra en el campamento. Él baja a Oruro a rogar prórrogas. Y entonces, en 1900, la veta. Lo que Patiño encuentra en el interior de La Salvadora es uno de los cuerpos mineralizados de estaño más ricos que se hayan documentado en el mundo. No es un hallazgo bueno, es un hallazgo de otra categoría. Ese es el instante exacto en que cambia la historia económica de Bolivia en el siglo XX. Porque a partir de ahí, todo se acelera de una manera que cuesta creer. En 5 años, el hombre que no podía pagar el crédito de una casa comercial de Oruro es uno de los hombres más ricos del país. Hacia 1910 ha ido comprando o controlando un complejo que incluye Yayagua, Cataví, Siglo XX, Uncía y Huanuni, los nombres que van a definir la historia social boliviana durante los siguientes 50 años. Y quiero subrayar por qué gana, porque no fue solo suerte geológica. 1. Reinvirtió. Casi todo lo que salía volvía a la mina en forma de maquinaria, ingenios de concentración, energía. Patiño mecanizó cuando la mayoría de los mineros bolivianos seguía trabajando a pico. 2. Entendió el transporte, impulsó el ferrocarril Machacamarca-Uncía, que conectó su distrito con la red nacional. Sin ese ramal, la mina más rica del mundo es una piedra en un cerro.
3. Sabía leer un balance. Su formación no fue de ingeniero, sino de contador demostrador. Y en un negocio donde el margen se define por el costo de tonelada movida, eso resultó ser una ventaja enorme. 4. Y este es el verdaderamente decisivo, pensó hacia arriba en la cadena, no solo hacia abajo en el pozo. Y de eso hablamos después de esta pausa. Estamos de vuelta en Crónicas al Sur del Río Grande, segunda década ya del siglo XX. Patiño ya es rico. Lo que hace ahora es lo que separa a un minero afortunado de un magnate global. Se pregunta quién más está ganando dinero con su mineral. Y la respuesta es los fundidores. Bolivia exportaba varilla, que era un concentrado de estaño mineral procesado a medias. Ese concentrado viajaba a Europa, donde las fundiciones lo convertían en estaño metálico y se quedaban con un margen sustancial. El país vendía piedra y compraba metal. Patiño decide comprar las fundiciones. Primero opera con fundidores alemanes, cuando la familia reside una temporada en Hamburgo. Cuando se huele que viene la Primera Guerra Mundial, redirige sus intereses hacia Inglaterra y empieza a comprar acciones de Williams Harvey & Company, la mayor fundición de estaño de Liverpool, que trabajaba casi exclusivamente con mineral boliviano. La operación es gradual, las fechas exactas varían según la fuente, entre mediados de los años 1910-1929, cuando se consolida el control. Pero el resultado no admite duda. Hacia el final de los años 20, Patiño es dueño del lugar donde se fundía su propio mineral. Se convierte además en accionista de la norteamericana National Lead Company, una de las grandes compradoras de estaño del mundo. Eso entonces se llama integración vertical. Controlar la cadena de principio a fin, de modo que cada eslabón que antes te cobraba un margen, ahora te lo paga a ti. Un empresario, pues nacido en un pueblo del Valle de Cochabamba, compró las fábricas inglesas que procesaban el mineral de su país. En 1920, léalo 2 veces, con énfasis, por favor. Falta un movimiento más, y es el más audaz. Buena parte de la montaña de Yayagua no era suya. La otra mitad pertenecía a la compañía estafiñera de Yayagua, en manos de capitalistas chilenos. Chilenos, es decir, ciudadanos del país que le había quitado a Bolivia la salida al mar 40 años antes. Ese detalle no es decorativo, como veremos. Patiño no negocia de frente, compra en silencio, a través de terceros, acciones de la compañía en la Bolsa de Santiago. Cuando la operación se completa, 1923-1924, controla la mayoría y presenta la jugada con notable sentido de la oportunidad política como una nacionalización. Un boliviano recuperando para Bolivia lo que estaba en manos chilenas. En julio de 1924, consolida todo en una sola estructura. Patiño Mines and Enterprises Consolidated, Incorporated. Ahí adentro van la Salvadora, la compañía estafiñera de Yayagua, el ferrocarril y los activos mineros bolivianos. Y la registra en Delaware, en los Estados Unidos. Deténganse en esa frase. La empresa que controlaba el principal recurso natural de Bolivia era, desde el año 1924, una sociedad de derecho estadounidense. Eso no es un detalle contable. Es el corazón del problema político boliviano de las 3 décadas siguientes. Significaba que las decisiones estratégicas sobre el estaño boliviano se tomaban fuera de Bolivia, bajo jurisdicción ajena, con utilidades que en buena medida no volvían al país. Patiño fue el primer boliviano en transnacionalizar sus inversiones. También fue el primero en concentrar la mayor parte de su fortuna en el extranjero. Las cifras varían según la fuente y conviene manejarlas con prudencia, pero los órdenes de magnitud son consistentes.
Hacia los años 20, Patiño controlaba en torno al 40% de la producción boliviana de estaño. Y con la incorporación de Yayagua y las fundiciones, cerca de la mitad de la exportación del país. En el mercado mundial, su influencia sobre el negocio de fundición era tal que en 1929 logró articular a las grandes fundidoras internacionales en un esquema que abarcaba una porción muy considerable del estaño refinado del planeta. Y junto a él, con menos peso pero con enorme influencia, se consolidan los otros dos: Mauricio Hochschild, empresario de origen judío-alemán, y Carlos Víctor Aramayo, heredero de una familia minera boliviana tradicional. Los tres juntos son lo que la historia boliviana llama los varones del estaño, y el aparato de abogados, periódicos, parlamentarios y ministros que protegía sus intereses recibió un nombre que todavía hoy se usa como insulto político en Bolivia: la rosca. Sergio Almaraz Paz, en El poder y la caída, formuló la idea que se volvió canónica, que no había un Estado boliviano con una industria minera adentro, sino una industria minera con un Estado boliviano adentro. Un superestado, un poder que no gobernaba formalmente, pero que decidía quién gobernaba. Un solo dato para dimensionar el desequilibrio fiscal, y lo doy con la cautela que merece porque las estimaciones difieren entre autores. Distintos estudios sobre el periodo coinciden en que la carga tributaria efectiva sobre la gran minería en las primeras décadas del siglo fue notablemente baja, del orden de unos pocos puntos porcentuales sobre el valor exportado, en un país cuyos ingresos fiscales dependían casi enteramente de ese mismo mineral. Es decir, Bolivia era el país del estaño y Bolivia no cobraba el estaño. Hasta acá contamos la historia como se cuenta en los libros de negocios. Ahora hay que contarla como se vivió a 4.000 metros de altura. Trabajar en el interior de una mina del altiplano boliviano en 1920 significaba lo siguiente: era bajar a un socavón donde la temperatura sube brutalmente conforme se avanza, en un lugar donde afuera hace frío de páramo. Trabajar con perforadoras neumáticas que pulverizan la roca y llenan la galería de un polvo finísimo de sílice. Cargar peso a mano en galerías estrechas y hacer todo eso con el aire enrarecido de los 4.000 metros, donde cualquier esfuerzo cuesta el doble. El resultado tiene nombre médico, se llama silicosis. Las partículas de sílice se alojan en el pulmón, provocan fibrosis y el pulmón se endurece hasta dejar de funcionar. Es irreversible y facilita muchísimo la tuberculosis, que en esos campamentos era endémica. La expectativa de la vida laboral de un minero de interior en esa época se contaba en pocos años. Los relatos de la época y la investigación posterior coinciden en una imagen brutal: hombres que entraban al socavón a los 18 y a los 35 años ya no podían respirar. Y afuera, en la superficie, las palliris, las mujeres viudas de mineros, en muchísimos casos, que escarbaban en los desmontes buscando el mineral que la máquina había dejado pasar. Trabajo a la intemperie, a la altura, sin contrato, pagado por lo que se recogía. La antropóloga Jean Nash documentó ese mundo décadas más tarde en We Eat the Mines and the Mines Eat Us. Y el testimonio de Domitila Barrios de Chungara, esposa de un minero del siglo XX, en Si me permiten hablar, se convirtió en uno de los documentos sociales más importantes del siglo XX latinoamericano. El otro pilar del sistema era la pulpería. En los campamentos no había mercado libre. Estaba la tienda de la empresa fijaba el precio, la empresa pagaba el salario y una parte del salario volvía a la empresa por la vía del consumo. En algunos casos se pagaba en fichas ovales canjeables, solo allí. Cuando se escuchó que los mineros marchaban para pedir que se abran las pulperías, esa era la razón.
Cerrar la pulpería equivalía a cerrar el acceso a la comida. Súmele la vivienda, cuartos de campamento propiedad de la empresa. Perder el trabajo era entonces perder simultáneamente el sueldo, el alimento y el techo. Con ese trasfondo, entiende usted por qué a comienzos de los años 20 aparece algo nuevo en Bolivia, el sindicato minero. El 1 de mayo de 1923, en Uncía, capital de la provincia Bustillo, tras un desfile en homenaje a los mártires de Chicago, se funda la Federación Obrera Central de Uncía, la FOCU. Es un intento pionero de unir a trabajadores de las dos empresas del Cerro, la Salvadora de Patiño y la Estañefera de Yayagua, junto con artesanos del pueblo, sus dirigentes visibles, Guillermo Gamarra y Ernesto Fernández. Su reclamo principal era la destitución del gerente de la Estañefera, el chileno Emilio Díaz, acusado de abusos sistemáticos y de bloquear la organización obrera. Las empresas se niegan a reconocer a la federación y despiden dirigentes. El gobierno del presidente Bautista Saavedra decreta el estado de sitio y envía tropas. 4 de junio de 1923. Detenidos los dirigentes, una concentración de mineros y vecinos se reúne exigiendo su libertad. El ejército, al mando del mayor Ayoroa, abre fuego. Oficialmente hay 5 muertos y numerosos heridos de bala. Años después, la prensa obrera denunció que hubo más cadáveres y que fueron retirados en carretas de la empresa. Es la masacre de Uncía, la primera gran masacre minera desde la Bolivia del siglo XX. Y el patrón que inaugura reclamo obrero, negativa empresarial, estado de sitio, tropas, disparos, cifras en disputa. Se va a repetir con una regularidad terrible. Uncía en 1923, Cataví en 1942, Villa Victoria en 1949 y San Juan en 1967. Ahora, la pregunta difícil, y se la debo plantear con honestidad, es ¿qué responsabilidad personal tiene Simón Patiño en esto? Aquí la historiografía se parte en dos, y no tiene sentido fingir consenso donde no lo hay. La corriente crítica, Guillermo Lora, desde una perspectiva marxista en su monumental Historia del Movimiento Obrero Boliviano, y Sergio Almaraz Paz, buena parte de la historiografía nacionalista posterior a 1952, sostiene que la responsabilidad es estructural y directa. El régimen laboral lo diseñó la empresa, la represión la pidió la empresa y el Estado actuó como su brazo armado. ¿Qué preguntar si Patiño dio la orden personalmente? Es una distracción. La corriente más matizada, y aquí entra Querejazú Calvo y sobre todo la biografía autorizada de Guedes, señala que Patiño se ausenta de Bolivia hacia más o menos el año 1912, que a partir de los años 20 dirige desde París y Nueva York y que la gestión cotidiana estaba en manos de gerentes y que existen decisiones de la empresa que él no controlaba en el detalle. Mi lectura, y la ofrezco como lectura y no como hecho, es que la segunda observación es correcta y no absuelve nada. La ausencia física de un propietario no diluye su responsabilidad sobre el sistema que su capital sostiene y del cual extrae el beneficio, pero tampoco es honesto convertir a Patiño en un personaje que apretaba gatillos. Fue algo más moderno y en cierto sentido más inquietante. Un accionista mayoritario que fijaba metas de producción y costos desde un despacho a 10.000 kilómetros y dejaba que la geografía y la jerarquía se encargaran del resto. La familia Patiño, en el año 1912, se instala en Europa. París, oficinas cerca de los Campos Elíseos, residencia en un barrio elegante del 8º distrito. Más tarde alternará entre París y Nueva York. Y aquí hay un dato que le pido que retenga porque explica muchísimo del resentimiento boliviano posterior. Simón Patiño no volvió a vivir en Bolivia. El hombre cuyo nombre fue sinónimo de Bolivia durante medio siglo pasó la segunda mitad de su vida sin pisar el país del que extraía su fortuna. ¿Por qué se fue? Hay una respuesta práctica. Sus negocios eran globales y los mercados estaban en Londres, en Liverpool y Nueva York.
Hay una respuesta médica, la altura y su salud. Y hay una tercera respuesta más incómoda que la tradición boliviana repite con insistencia, porque en Bolivia no lo aceptaban directamente. Los relatos sobre los desaires que sufrió Patiño en los salones de La Paz, el nuevo rico de origen cholo al que la sociedad tradicional miraba por encima del hombro, son abundantes y forman parte de la cultura popular boliviana. Los ofrezco con la etiqueta que se merecen, son tradición, difícil de documentar caso por caso, y algunos episodios concretos probablemente se han embellecido con el tiempo. Pero el fenómeno de fondo, una élite criolla profundamente racializada que no tenía cómo digerir que el hombre más rico del país fuera un mestizo de provincia, es históricamente sólido y está bien establecido en la literatura sobre estratificación social boliviana. Herbert Klein, en su Historia de Bolivia como sociedad multiétnica, describe con detalle esa arquitectura de castas. Y hay una ironía que hace de esto casi una tragedia clásica. Patiño respondió comparando exactamente aquello que se le negaba. Sus hijos e hijas se casaron con la aristocracia europea. Su hijo Antenor se casó con una descendiente de la Casa de Borbón. Su hija Luzmila se casó con un conde francés, du Bois-Rouvray. De ese matrimonio nacería Albina du Bois-Rouvray, nieta de Patiño, que dedicaría buena parte de su vida y de su herencia a la filantropía. Su hija Elena se casó con un aristócrata español. El propio Patiño fue nombrado ministro plenipotenciario de Bolivia en España y en Francia, es decir, representante diplomático del país que había dejado de habitar. El hijo del Valle de Cochabamba, al que no invitaban a los salones de La Paz, terminó emparentado con la realeza europea. Pero acá viene el detalle que a mí personalmente me parece el más revelador de toda esta biografía. En el año 1915, Patiño encarga los primeros planos de dos construcciones monumentales en Cochabamba. Una es el Palacio Portales, en la ciudad, una mansión de inspiración europea con maderas, mármoles y jardines diseñados por especialistas traídos de Europa, terminada hacia el año 1927. La otra es Villa Albina, en Pairumaní, al pie de la cordillera del Tunari, a unos 16 kilómetros de Cochabamba. La casa que le prometió su esposa. Alrededor de ella levantó una hacienda modelo. Establos con ganado importado, lechería moderna, viviendas para los trabajadores, escuela para los hijos de los trabajadores, posta médica, una represa y una laguna artificial para generar electricidad y regar. Simón Patiño nunca vivió en ninguna de las dos. Murió sin conocerlas terminadas. Construyó 2 palacios en su tierra natal y no llegó a habitarlos. Es difícil imaginar una imagen más exacta de lo que fue su relación con Bolivia. Pero llega el año 1929. Se derrumba Wall Street. Con la Gran Depresión se derrumba el precio del estaño. Para un país que vivía del estaño, eso es una catástrofe fiscal. Para Patiño es una oportunidad de ejercer un tipo de poder distinto. En el año 1931 se establece el Esquema Internacional de Control del Estaño, el Comité Internacional del Estaño, un acuerdo entre los países productores para restringir la producción y sostener el precio asignando cuotas de exportación. Patiño fue una pieza central en su articulación. La obra clásica sobre el tema es Tin Under Control, de Klaus Nord, publicada en el año 1945. Traduzcamos, es un cartel legal, formal, entre estados, pero cartel al fin. Y un empresario boliviano estaba adentro del cuarto donde se decidía cuánto estaño produciría el mundo. El esquema logró en buena medida su objetivo de sostener el precio, pero para Bolivia tuvo una consecuencia amarga. Repartir cuotas significaba decidir quién produce menos, y ese reparto se convirtió en fuente permanente de conflicto, primero entre la gran y mediana minería y después entre los propios varones del estaño. Y mientras tanto, Bolivia se metía en una guerra. La guerra del Chaco, de 1932 a 1935, era Bolivia contra Paraguay por el control del Chaco Boreal.
Es el conflicto interestatal más sangriento de América del Sur del siglo XX. Decenas de miles de muertos de ambos lados, la mayoría de ellos por enfermedad, sed y agotamiento, antes que por combate. Bolivia perdió la mayor parte del territorio en disputa. Hay una tesis muy repetida que conviene tratar con cuidado, que el Chaco fue la guerra del petróleo, un enfrentamiento por poderes entre la Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell del lado paraguayo. La historiografía actual, en general, no sostiene esa explicación monocausal. ¿Hubo intereses petroleros? Sí, y la Standard Oil nacionalizada en Bolivia en 1937, en parte por su conducta durante el conflicto. Pero las causas de la guerra fueron sobre todo geopolíticas. Bolivia buscaba una salida fluvial al Atlántico tras haber perdido el Pacífico, y de política interna en ambos países. Cuidado con las explicaciones elegantes. Y Patiño financió al Estado boliviano durante el conflicto. Se documenta un empréstito al gobierno en 1930 y aportes durante la guerra en forma de recursos, aviones, hospitales y provisión de alimentos. Es decir, cuando el Estado no tenía plata, se la prestaba el hombre al que el Estado casi no le cobraba impuestos. Pero la guerra del Chaco hizo algo que Patiño no pudo comprar ni prever. Le cambió la cabeza a una generación entera de bolivianos. Al Chaco fueron al frente juntos el hijo del hacendado y el comunario indígena, el estudiante de La Paz y el minero de Cataví. Y perdieron juntos. Volvieron con una pregunta corrosiva: ¿para qué es este país y para quién? De esa experiencia sale la llamada generación del Chaco, el socialismo militar de David Toro y Germán Bush en la segunda mitad de los años 30, que nacionaliza la Standard Oil en 1937 y dicta el primer Código del Trabajo, y después los partidos que van a reordenar el siglo boliviano, entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Y así, pues, llegamos de vuelta a donde empezamos. Diciembre de 1942, Segunda Guerra Mundial. Bolivia se ha comprometido a abastecer de estaño a los aliados a precios fijados por acuerdo, muy por debajo de lo que el mercado libre habría pagado en plena guerra. El estaño boliviano es literalmente material estratégico. Sin estaño no hay soldaduras, no hay conservas, no hay industria bélica. El gobierno del general Enrique Peñaranda garantiza el suministro. Los trabajadores de Cataví y siglo XX, mientras tanto, ven que sus salarios no alcanzan y presentan un pliego de peticiones. La empresa se niega, se declara la huelga. El gobierno decreta estado de sitio y militariza el distrito. El 21 de diciembre de 1942, las tropas disparan en dos ocasiones. Primero contra un grupo de mujeres que intentaba entrar a Cataví a buscar alimentos, y después contra la manifestación que protestaba por esas primeras muertes. Las cifras ya las dimos: 19 muertos según el parte oficial, con estimaciones que van desde una veintena hasta varios centenares. La historia oral sostiene que hubo cuerpos que nunca aparecieron. La masacre tuvo consecuencias internacionales. Estados Unidos, que necesitaba ese estaño y no necesitaba el escándalo, presionó y se constituyó una comisión mixta boliviano-estadounidense para investigar las condiciones en las minas. Pero la consecuencia real fue otra, y fue política. Cataví convirtió a los mineros bolivianos en el sujeto político más organizado y más combativo del país. En 1944 nace la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, dirigida por Juan Lechín Oquendo. En 1946, en un congreso en Pulacayo, esa federación adopta las tesis de Pulacayo y un documento de orientación revolucionaria que se convertiría en referencia del movimiento obrero latinoamericano. La Pampa María Barzola dejó de ser un accidente geográfico y se volvió una bandera. El 20 de abril de 1947, en Buenos Aires, Argentina, Simón Iturri Patiño muere a los 86 años. Se había trasladado a Buenos Aires en sus últimos tiempos. Varios relatos consignan su deseo de volver a Cochabamba. No lo logró en vida. Sus restos sí llegaron. Hoy descansan en el mausoleo de mármol de Villa Albina, en Pairumaní, junto a los de Albina, que murió en 1953, y los de sus hijos, René, Graciela
y Antenor. Y 5 años después de su muerte, todo lo que vio dejó de existir en Bolivia. El 9 de abril de 1952 estalla la Revolución Nacional. Tras 3 días de combates en La Paz, con participación decisiva de milicias obreras y de trabajadores armados, el MNR toma el poder. Vuelve del exilio Víctor Paz Estenssoro, quien, dato que la historia no perdona, había sido abogado de Patiño Mines. Se funda la Central Obrera Boliviana con Juan Lechín a la cabeza. Es una de las 3 grandes revoluciones sociales de América Latina en el siglo XX, junto con la mexicana de 1910 y la cubana de 1959. Y produce 3 transformaciones estructurales: el voto universal, que incorporó por primera vez a la mayoría indígena y a los analfabetos al padrón electoral; la reforma agraria de 1953 y la nacionalización de las minas. El 2 de octubre de 1952 se crea la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. El 31 de octubre de 1952, Víctor Paz Estenssoro firma el decreto de nacionalización de las minas de Patiño, Hochil y Aramayo. ¿Y dónde lo firma? Lo firma en la Pampa María Barzola, en el campo de Catavi, donde habían caído los mineros 10 años antes, ante decenas de miles de trabajadores. Pocas veces un gobierno ha elegido un escenario con tanta precisión simbólica. Ahora, la parte que los relatos épicos suelen saltarse: la nacionalización se hizo con indemnización. El decreto contemplaba compensación a las empresas expropiadas y hubo negociaciones y pagos posteriores. Para la izquierda boliviana de la época eso fue una traición. Para el gobierno del MNR fue el precio de evitar una ruptura total con los Estados Unidos, del que dependía para vender el mineral y para recibir ayuda alimentaria. Es un debate que sigue abierto. Y hay una segunda parte todavía más incómoda. La nacionalización no resolvió el problema económico. Comibol nació con desventajas severas: maquinaria envejecida, vetas de ley cada vez más bajas. Tras medio siglo de explotación intensiva de lo mejor, escaso capital de operación, fuga de personal técnico y una estructura de empleo que creció por razones políticas más que productivas. Encima, el precio internacional del estaño cayó entre 1951 y 1955. La producción, que en 1952 rondaba las 32.000 toneladas, había bajado a unas 24.000 hacia 1964. Y quedó pendiente lo que Patiño había impedido durante décadas: fundir en Bolivia. Recordemos que él había encargado informes técnicos que declaraban inviable instalar fundiciones en el altiplano, lo cual casualmente protegía a su fundición de Liverpool. Bolivia no tuvo fundición propia de escala hasta la puesta en marcha del complejo de Vinto, ya en los años 70. Bolivia recuperó las minas, pero heredó una economía diseñada para no procesar nada. Entonces, ¿qué fue Simón Patiño? Déjenme ofrecerles 3 respuestas que son verdaderas al mismo tiempo, porque creo que allí está lo valioso de esta historia. Primero, fue un empresario de talento excepcional. Eso no es apología, es descripción. Leyó un mercado antes que nadie. Aguantó 6 años de ruina, reinvirtió con disciplina, entendió que el negocio no estaba solo en el pozo sino en la cadena, y construyó desde el altiplano boliviano una multinacional que operaba en Liverpool, Nueva York, Londres y Malasia. Nadie en la historia empresarial latinoamericana de su siglo hizo algo comparable partiendo de donde él partió. Segunda, fue el arquitecto de una estructura profundamente extractiva. Su empresa se registró en el extranjero, su fortuna se acumuló en el extranjero, sus impuestos fueron mínimos. Sus fundiciones estuvieron en Inglaterra y su influencia política impidió que Bolivia industrializara su propio mineral. El país entregó su recurso más valioso y recibió a cambio una proporción muy pequeña de su valor,
mientras sus trabajadores morían de silicosis a los 35 años. Tercera, y esta es la que menos se dice, Patiño fue también un producto del racismo boliviano, un hombre al que su propia sociedad nunca aceptó del todo, que respondió a ese desprecio construyendo su vida fuera del país, casando a sus hijos con la aristocracia europea y levantando 2 palacios en Cochabamba que jamás habitó. Es una biografía de éxito planetario y de exilio íntimo. Y aquí quiero ser explícito sobre algo porque me parece de higiene intelectual. La historiografía boliviana sobre Patiño no es neutral y nunca lo fue. Se escribió mayoritariamente en 2 trincheras. De un lado, la tradición nacionalista y marxista, Almaraz, Lora, que lo construyó como la encarnación de la antipatria, y del otro, la biografía autorizada y la producción vinculada a la fundación familiar, que lo presenta como visionario y filántropo. Entre esas 2 trincheras hay trabajo académico más frío, el de Herbert Klein, el de Manuel Contreras, el de Antonio Mitre, el de Querejazu Calvo, que permite matizar. Si van a leer sobre Patiño, lean de los 2 lados, van a entender mejor a Bolivia. ¿Qué queda hoy? Queda la Fundación Universitaria Simón Patiño, con sede en Ginebra, financiada con parte de la fortuna familiar, que sostiene desde hace décadas centros culturales, educativos, pediátricos y de investigación agrícola en Bolivia. En el año 1964, los herederos donaron Villa Albina a esa fundación. El Palacio Portales funciona desde 1968 como un centro pedagógico y cultural. Villa Albina abrió como casa museo en mayo del año 2019. Puede visitarlos, se paga entrada y en el jardín de Paerumani, al final de un camino bordeado de palmeras, está el mausoleo de mármol. Queda Yayagua también, que hoy es una ciudad con una montaña agotada al lado. Queda Comibol, hoy una sombra de lo que fue, en un país cuya minería actual se juega en el oro de las cooperativas y en el litio del Salar de Uyuni, porque esa es la última vuelta de tuerca. Bolivia vuelve a estar sentada sobre un mineral que el mundo desea con urgencia. Y las preguntas de 1900 vuelven exactamente iguales. ¿Quién lo extrae? ¿Quién lo procesa? ¿Quién se queda con el valor agregado? ¿Y quién paga el costo con el cuerpo? Y queda sobre todo una llanura pelada en el norte de Potosí, entre 2 campamentos, que ya no se llama simplemente La Pampa, se llama Pampa María Barzola, por una mujer que recogía mineral de los desmontes y que caminó al frente de una columna un 21 de diciembre. De ella no tenemos una fotografía confiable, no sabemos su edad exacta, no sabemos dónde está enterrada. De Simón Patiño tenemos palacios, archivos fotográficos, biografías y un mausoleo de mármol con esculturas italianas. Y sin embargo, en la memoria boliviana, los 2 nombres pesan lo mismo. Esto ha sido entonces Crónicas al Sur del Río Grande. Yo soy Juan Carlos Navarrete. Si esta historia les movió algo, pues compártanla con alguien. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.